Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer saludarlos en esta tarde de viernes. Mi nombre es Andrea Felipe. Yo soy la coordinadora del programa de matemáticas y en esta tarde de hoy, en este espacio, tenemos una invitada súper especial para nosotros. Es una de nuestras egresadas más queridas en el programa de matemáticas. Ella es Natalie Otero. Natalie se graduó como matemática con énfasis en economía hace aproximadamente 5 años, más o menos 4 años, que me corrija ella ahorita cuando vaya a intervenir. Y bueno, Natalie fue muy cercana al departamento, muy colaboradora, con sus compañeros también fue muy colaboradora, muy excelente estudiante. Ella estudió becada con la beca Roble Amarillo, matemáticas en la universidad. Así que muy contenta de tenerla aquí en este espacio que nos va a compartir ella desde su rol como gestora, como promotora de las matemáticas en Colombia, ya que ella hace poco estuvo en un cargo administrativo en la Sociedad Colombiana de Matemáticas, entonces allí tuvo una experiencia y tuvo muy buenas iniciativas para, digamos, en pro de las matemáticas en Colombia. Así que aquí la tenemos. Natalie, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Así que, bueno, bienvenida nuevamente. Te dejo aquí a nuestro... Andrea, mil gracias por invitarme. Yo siempre muy feliz de contar como todo lo que he hecho, lo que me gusta hacer y los sueños que tengo. Entonces, de verdad, mil gracias. Para decirte, me gradué, terminé clases en el 2014 y me gradué en marzo de 2015. Se me hace súper difícil contar los años. Yo sé que no debería, soy matemática, pero bueno. Sí. Y bueno, Andrea, no sé, ¿quieres que comience de una? Y ¿Quieres preguntar? cuéntanos desde que te graduaste, qué comenzaste a hacer, luego qué siguió, hasta lo que estás ahora. Y un mensaje para todos los chicos que te están viendo que están interesados en estudiar matemáticas. Eh, y bueno, no Listo. sé lo que tú nos quieras contar también. Listo, claro que sí. Bueno, yo preparé aquí una presentación sencilla. Entonces, bueno, nuevamente soy Natalia Otero, soy matemática, egresé a la Universidad del Norte. Como bien lo dijo Andrea, estudié con la beca Roble Amarillo, estudié del 2010 al 2014. Y bueno, desde que me gradué, yo puedo resumir como mi experiencia en que siempre he estado al servicio de las matemáticas y de la comunidad matemática en Colombia. Pero antes como como de contarles qué es estar al servicio, yo creo que hay que entrar un poco en el contexto de las matemáticas en Colombia. Y el contexto es, yo siempre me pregunto y siempre digo es, ¿qué hacen los matemáticos? ¿Dónde están los matemáticos en Colombia y las matemáticas en Colombia? ¿Y qué quieren hacer? Entonces, ¿qué hacen los y las matemáticas en Colombia? Yo creo que de todos estos años que estuve muy cercana a la comunidad, puedo agruparlos en estos tres grupos, que es en educación, investigación e industria. Eh, ¿Quiénes son los que yo agrupo como en educación? Los matemáticos y matemáticas que se van directamente al aula a enseñar matemáticas. En investigación, los que van directamente a la academia, como que su hilo profesional es hacer maestría, doctorado, estar en una universidad, escribir papers y publicar investigaciones. Y el tercero es el que va, los y las matemáticas que van directamente a la industria, que no necesariamente hacen investigación ni educación, sino que se dedican a estar ahí, a hacer modelos, datos, pues hay un montón como de áreas que van aplicados a la industria y que realmente ya lo tenemos en Colombia. Pero realmente el mapa es un poquito así. Hay quienes se acercan a la educación desde la investigación, hay quienes se acercan a la industria de la investigación. Desde la investigación, seguramente, no estoy segura de esa intersección entre educación e industria, pero seguramente la hay. Entonces, así es un poco de lo que hacen los matemáticos y las matemáticas en Colombia. Luego, pues, ¿dónde están? Nos tenemos que preguntar, ¿dónde están? Entonces,
Este es como un resumen sacado del Sistema Nacional de Información de las el SNIES del Ministerio de Educación, que hay 103 programas activos en licenciaturas, en programas de matemáticas, maestrías y doctorados. Hay en 45 instituciones de educación superior en 31 ciudades de Colombia. Entonces, como es todo este mapa, tenemos un montón de programas, un montón de gente estudiando en esas instituciones en varias regiones del país, haciendo pues, a grandes rasgos estas tres cosas. Y uno después se pregunta como, ¿qué quieren esos matemáticos? Y yo aquí hice como una lista de 10 cosas, puse unos 3 puntos gigantes, porque seguro quieren mucho más que esto, pero estas fueron como que las que me llegaron de primero y es, quieren que más personas estudien matemáticas, quieren que quienes estudian matemáticas no abandonen la carrera, quieren buenos programas de matemáticas, quieren y queremos pues también oportunidades de estudio y de empleo. Queremos que se hagan buenas investigaciones. Queremos dar a conocer lo que hacemos y lo que hace nuestra comunidad. Queremos mejorar la educación matemática en nuestro país. Queremos poder publicar lo que investigamos. Queremos crear redes de colaboración. Queremos que se reconozca lo que hacemos. Entonces ahí es donde entra lo que yo llamo como servir y que es paralelo a todo este contexto y que entonces uno se pregunta, es eso, ¿quién se encarga de que se cumplan todos esos deseos? ¿Quién se encargó de que esos programas existan? ¿Quién vela por eso? Entonces aquí son preguntas que yo me hago, ¿quién gestiona para que se creen estos programas? ¿Quién está velando porque se haga una buena investigación? ¿Quién se encarga de conectar estas regiones, estos profesionales y las oportunidades que hay? ¿Quién organiza los eventos, las escuelas, los congresos? ¿Quién mantiene las revistas? ¿Quién consigue los recursos? Y pues la respuesta es esta, son unos matemáticos y matemáticas, somos todos nosotros mismos, quienes en paralelo a lo que se hace formalmente, dedican su tiempo a gestionar cosas, a hacer que por la comunidad y las matemáticas del país, que entienden que nadie más se hará estas preguntas y que nadie más velará por cumplir estos deseos. Entonces, realmente todas esas preguntas, la respuesta es ¿quién se encarga? Nosotros mismos. Sin embargo, hay personas como yo a las que les pagan por hacer este tipo de cosas. Entonces, estos han sido mis empleos. Yo, durante 4 meses que Andrea estuvo por fuera de la coordinación, durante 4 meses la reemplacé. Este fue mi primer trabajo formal. Fui coordinadora del programa de matemáticas de la Universidad del Norte. Luego de eso fui coordinadora del quinto Congreso Latinoamericano de Matemáticos. Luego fui durante 3 años directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. En paralelo a eso fui editora de la traducción de los recursos educativos de matemáticas ilustrativas, que es una ONG en Estados Unidos. Fui colaboradora de un consorcio de Estados Unidos que escribe libros de cálculo, bueno, otro tipo de libros de matemáticas también. Y últimamente también en paralelo como a todo lo que hago, fui cofundadora del Grupo Lema. Pero entonces voy a dejar esta pantalla aquí y les voy a ir contando como qué es para mí algo que hice en cada uno de estos empleos, que es lo que yo llamo servir. Entonces, como coordinadora del programa, el trabajo obvio que uno tiene es conseguir estudiantes para el programa. Eso ahí es cuando uno se responde, ese primer deseo es cómo hacemos para que más personas estudien matemáticas. Y eso es una labor obvia de un coordinador del programa, pues que es un cargo que existe en la Universidad del Norte. Desde ahí, pues solo estuve 4 meses, pero a mí me encantaba recibir a los estudiantes en la oficina, escuchar qué necesidades tenían, luego organizar un evento que salió muy chévere, que era una feria de matemáticas, en donde invitamos a un montón de colegios, llamamos Nortemática, y entonces había una parte como de humor, había una parte de curiosidades matemáticas, como en Futurama y en Los Simpsons, había como unas curiosidades, y pues también estaba la parte formal, y eso es algo que uno dice, que los estudiantes van, que los estudiantes de colegio, que los matemáticos ven, que los mismos estudiantes de la carrera ven, pero nadie se pregunta por qué se hace y quién lo hace. Y eso es estar al servicio y lo hacen, pues en este caso es como una responsabilidad que uno tiene, pero al final se hace en otras universidades también como iniciativas de los propios profesores y matemáticos y matemáticas que están en los departamentos.
Bueno, y luego cuando fui coordinadora del quinto Congreso Latinoamericano de Matemáticos, este es un congreso organizado por la UMALCA, que es la Unión Matemática de Latinoamérica y el Caribe, en donde hacen, esa es como una sociedad muy grande de pequeñas sociedades, donde hace parte la Sociedad Colombiana de Matemáticas, la Sociedad Argentina, la Sociedad Mexicana, y así, un montón de sociedades. Es un congreso que se hace cada 4 años, si mal no lo recuerdo, y para el 2016 se hizo a mitad de año en Barranquilla, y pues yo me sentí súper, ¿cómo se dice? Como honor, no me recuerdo el adjetivo ahora, de que Bernardo Uribe, que era el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, me invitara a ser la coordinadora, o sea, me propusiera ese trabajo, porque me parecía muy chévere conocer ese montón de buenos matemáticos y matemáticas que se reunían en Colombia, en Barranquilla. Y ahí es donde uno se pregunta, pues, eso es servir, o sea, lo que hizo la sociedad y lo que gestionó Bernardo Uribe para que llegara ese congreso a Colombia, pues una gestión gigante. Es decirle a otros países como México, Brasil, Argentina, Perú, o sea, todos que vengan a Colombia y conozcan las matemáticas que hacemos acá. Eso de verdad es una cosa que yo disfruté muchísimo, conocí a muchísima gente de todos estos países, gente que admiro demasiado y que sigo siempre porque me encanta aprender de todo el mundo. Luego, en los 3 años que fui directora ejecutiva, este ha sido el reto más grande que he tenido en mi vida, pues laboralmente hablando, eh, porque es como, es ese entender, uno habla de la Sociedad Colombiana de Matemáticas y la gente lo ve como una cosa gigante, pero al final no saben de verdad en qué consiste. Y bueno, yo me encontré como una empresa un poco que la gente ya, nuestra comunidad matemática no estaba como creyendo en ella mucho, estaba un poquito muy estática, solo lo único que hacía era como publicar las dos revistas que tienen, que es Lecturas Matemáticas y la Revista Colombiana de Matemáticas, y cada 2 años hacer el Congreso Colombiano de Matemáticas. Y pues yo me pregunté precisamente todas esas preguntas que yo les mostré ahorita, y es como, ¿cómo hago que este lugar sea el lugar que acoge a los y las matemáticas colombianas? Es como, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Lo primero que entendí es que tenía que tener una buena página web en el que comunicara todos los eventos que había, todas las convocatorias que estaban abiertas. Luego me pregunté, pero ¿cómo hago para, también una cosa pues, de mi obligación, que era conseguir más socios, es cómo hago para conseguir más socios? Y ahí alguien, gracias como al apoyo de alguien, recibí una asesoría en la Universidad de los Andes para entender cómo funcionan las empresas, para entender cómo la naturaleza de una sociedad de profesionales y cómo conseguir más socios. Y fue un poco de ahí donde nació también la creación de 3 comisiones que se crearon mientras yo fui directora ejecutiva, que es la Comisión de Educación Matemática, la Comisión de Matemáticas Aplicadas y la Comisión de Equidad y Género, que al final lo que buscan es reunir a los matemáticos en esos deseos que tienen, que quieren hacer. Entonces, la Comisión de Educación Matemática, ¿qué es lo que quiere hacer? Mejorar la educación matemática en el país, de alguna manera incidir en la educación matemática del país. Lo mismo la Comisión de Matemáticas Aplicadas y la Comisión de Equidad y Género, que es de la que todavía hago parte, pues cuando me retiré, cuando decidí cómo renunciar a la dirección ejecutiva, igual quedé haciendo parte de la comisión. Pues la comisión está un poco como estática en estos momentos tan raros de pandemia y de estar todos en la casa, pero la labor es como hacernos esas preguntas, desde nuestro tiempo libre, desde esta institución que es la Sociedad Colombiana de Matemáticas, cómo podemos incidir en hacer que más mujeres estudien matemáticas, en preguntarnos dónde están los afros, dónde están los indígenas estudiando matemáticas, por qué no están estudiando matemáticas, cómo hacemos que más mujeres estudien matemáticas, cómo hacemos que los salarios sean iguales entre todos, cómo cuidamos a las estudiantes y a las profesoras de los acosos. Entonces son cosas que uno se pregunta, y que para mí hacerse esas preguntas y hacer algo al respecto para mí es lo que es estar al servicio siempre de la comunidad. Como directora también apoyaba, me encantaba sentarme con la gente, escuchar qué ideas tenían. Cuando alguien comenzó con la idea de los círculos matemáticos, me pareció maravillosa, y entonces yo en la Sociedad Colombiana de Matemáticas era todera, porque pues había un problema que solucionar, y era que había ideas muy chéveres, pocos recursos, poco personal, o sea, yo hacía de todo, y pues a mí no me importaba manejar la página web, manejar las redes sociales, hacer de diseñadora, hacer de comunicadora social, aunque todo eso lo disfrutaba porque sabía que valía la pena que un grupo de estudiantes luego llegara a disfrutar todas las semanas
una hora de hacer matemáticas, de disfrutar las matemáticas. Luego, como paralelo a eso, esos han sido como mis trabajos formales, pero a mí me encanta hacer de todo, siempre estoy haciendo muchas cosas. Y entre esos, fui editora, con un grupo de matemáticos colombianos, trabajamos en la traducción de unos recursos educativos abiertos, pero gringos, pero fui editora y eso también lo disfruté un montón. Ahí comencé como a enamorarme un poco de la educación matemática, de los recursos que hay para aprender matemáticas y bueno, eso de verdad también lo disfruté mucho y eso generó un poco el último punto que les voy a contar, que es el grupo Lema. Luego también como hace como un año, casi 2 años, paralelo a todo lo que hago también en Estados Unidos, que escribe libros, ahí volví a retomar algo que me gustaba mucho, que era la programación, y fue lo que me motivó de alguna manera también a retarme y a decidir el año pasado renunciar y hacer un bootcamp en desarrollo web que lo hice este año durante 13 semanas seguidas, súper intensivas, y que también disfruté mucho y sobre todo lo hice siempre, o sea, tomé ese bootcamp siempre pensando en que quería construir algo muy chévere de educación matemática y que lo hiciera yo con ideas, bla, bla. Y bueno, lo disfruté un montón. Y paralelo a eso todo también, fundé un grupo que se llama Grupo Lema. Lema quiere decir la educación matemática abierta, porque creemos en lo abierto, creemos que todo el conocimiento debe ser libre y abierto para todo el mundo, para el universo, para todos. Y creemos que también que la educación, que una de las formas con las que podemos mejorar la educación en Colombia es por medio de los recursos, que los recursos sean libres, que lleguen a los profesores, que no tengan que pagar por unos libros medio buenos o más bien malos para enseñar matemáticas. Entonces, por eso fundamos Grupo Lema. En Grupo Lema hemos desarrollado varios proyectos con colegios, estamos tratando de tratar de que los colegios en Colombia utilicen estos recursos educativos de las matemáticas ilustrativas que realmente son muy buenos. Y bueno, eso es como todo lo que hago. También soy desarrolladora web, hago cosas chéveres y bueno, hago mil vainas. Pero de lo que de verdad quiero como comunicarles en estos pocos minutos, yo hablo muy rápido, es que ojalá siempre tenga entre sus deseos servir a la comunidad y las matemáticas, con que no importa en el cargo que estén, en lo que estén haciendo, o sea, para mí lo importante es servir, hacerse esas preguntas. Y a veces nos estamos quejando de que nos faltan cosas y que yo sé que uno no tiene que, por ejemplo, que el Estado tiene que velar por unas, que la institución en la que uno esté tiene que velar por otras, pero también debe estar en las manos de todos nosotros como tratar de gestionar las cosas que necesitamos o que creemos que necesita la comunidad. Entonces, ese es mi mensaje. Y antes de terminar, entonces no sé cuánto tiempo llevo. Andrea, no sé si quieres hablar conmigo un rato. Bueno, escuchándote todo el panorama, sí sabía como, digamos, cosas generales que estabas haciendo y el cargo más importante que has tenido hasta el momento es ser la directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, pero escucharte todo el repertorio y toda la experiencia que has tenido, de verdad que nos llena de mucho orgullo a nosotros en el departamento escucharte y saber de que has puesto todo tu empeño, todo tu entusiasmo para el servicio y en pro de las matemáticas, tanto a nivel de colegios también como a nivel universitario. Entonces, de verdad que buenísimo, buenísimo todo lo que has hecho hasta el momento y sé que vendrán muchísimas cosas mejores de ahora en adelante. Pero bueno, Gracias, vamos Andrea. a hacerte unas preguntitas para que los que nos están viendo pues conozcan pues un poquito más. Eh, por ejemplo, cuando decidiste estudiar matemáticas, irme como muy al inicio, cuando decidiste estudiar matemáticas, ¿por qué decidiste estudiar matemáticas? ¿Cómo te visualizaste tú? Y ahora, ¿cómo tú contrastas eso ahora con toda la experiencia y toda la gestión que has hecho hasta el momento? A mí me encanta contar esta historia porque es bien chistosa. A ver, para contextualizarlo, yo crecí en un pueblo que se llama Montelíbano, Córdoba, un pueblo minero, yo creo que tú sabes, Andrea, Sí, y claro. allá, al que es bueno,
en matemáticas, pues supuestamente, bueno, lo que se considera bueno en matemáticas, lo invitaban, le hacían creer a uno que uno debería estudiar ingeniería para luego volver a trabajar en la mina. Entonces yo tenía en mi cabeza que iba a ser ingeniera. Luego llegó un profesor nuevo al colegio y comenzó a crear creó como un grupo de estudio con los profesores del departamento de matemáticas en las tardes, y pues yo me metí como siempre, me encanta estar en todo. Entonces como que comencé a ir a eso y yo dije, yo quiero estudiar matemáticas. Pero aún así, cuando me inscribí primero a la nacional, yo estaba súper indecisa y pues le pregunté a una tía qué iba pasando cuando estaba llenando la cosa de que matemática o ingeniería. Obviamente me dijo en ingeniería, yo me inscribí en ingeniería, yo iba a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional hasta que por fin me llegó la oportunidad, o sea, como que una amiga me llegó con el formulario de la Universidad del Norte de una beca, yo lo llené, no me dio miedo poner matemáticas, luego ya teniendo el formulario de pago de la Nacional, me llaman de la Norte que me gané la beca, entonces fue como, uff, o sea, me salvaron la vida, o sea, de verdad la Universidad del Norte me salvó la vida porque no tengo mucho perfil como de ingeniera, el típico, pues, y así fue que decidí. Sin embargo, yo recuerdo mucho que Joaquín Han, que era nuestro decano, que ahora es el vicerrector académico de la universidad, cuando nosotros ingresábamos nos hacía escribir como una carta de cómo nos vemos en 10 años. Y pues yo creo que ya casi voy por la mitad, pero yo soy ignorante, o sea, muy ignorante del quehacer matemático, puse que yo me veía como gerente de un banco. Ok, Pues ya estudiando es que uno se da cuenta de cuál es el verdadero quehacer matemático y quizás de pronto esto que yo les cuento de lo que hacen y de lo que yo he hecho guía a los que quieren estudiar matemáticas y los que están estudiando matemáticas, pero yo en ese momento no tenía información y claramente estaba muy perdida. ok, bien. Y bueno, ¿qué le puedes decir a esos que nos están viendo ahora, que de pronto están así como tú y que nos van a ver próximamente porque esto va a quedar grabado y vamos a montar en nuestras redes sociales? ¿Qué le puedes decir a esos que están así, que igual que tú, que no saben, como que el matemático uninorteño, como que, a ver, Yo a lo qué que se tengo va que a decir, enfrentar y a lo que está preparado para enfrentarse en su vida laboral? A ver. yo creo que estudiar matemáticas es como estudiar cualquier otra cosa. Pues yo claramente no he estudiado otra, mentira, sí, pues estudié desarrollo web, por ejemplo, leo cosas por ahí. Es como estudiar cualquier otra cosa, es simplemente hacer lo que uno tiene que hacer, hacerlo bien, tomarse en serio todo lo que uno haga y que de verdad la vida como matemática es chévere. Pues sobre todo, pues el que yo veo en la industria les va bien, los que van los profesores, ustedes no se imaginan, o sea, recorren el mundo, o sea, hay congresos en todo el mundo, hay congresos en todas las regiones del país, hay congresos en todos los países y se la pasan viajando, o sea, si están dudosos del quehacer, de investigar y les encanta viajar, pues les digo, escogieron la carrera perfecta y se escogió investigar, o sea, les aseguro que van a viajar por todas partes. Eso no es mi caso porque yo no decidí hacer investigación, pero tengo muchos muy buenos amigos y amigas matemáticas que se la pasan de viaje. Obviamente hacen su trabajo formal, dan sus charlas, investigan y todo, pero a la vez disfrutan, conocen, bailan, o sea, de todo. De verdad, es una vida bien chévere. Así es, de acuerdo, Natalie. Y bueno, ¿qué viene para Natalie de ahora en adelante? A ver si, qué nos puede contar, a ver. Pues ahora cambié un poco mis planes. Yo tenía planes, pues en estos momentos estoy admitida en una maestría en matemáticas para hacer combinatoria en la Universidad de San Francisco, en San Francisco State, en San Francisco, en Estados Unidos, pero se metió la pandemia, sí, pues todos los planes cambiaron, la necesidad de un trabajo, porque como ya dije antes, renuncié en diciembre al trabajo que tenía y pues se presentó otra oportunidad chévere que comienzo el martes, Que la precisamente, sabremos muy pronto. que les contaré pronto, prefiero no contar mucho porque es la Y primera vez ya que contará muy cambio pronto de totalmente qué de se trata. trabajo, cambio de hacer gestión y cosas administrativas a trabajar con datos y Exacto, todo. esto era lo que te iba a decir. Ahora que estabas en la parte como administrativa, gestión de las matemáticas, de la educación matemática, ahora pasas a qué sector. ¿Nos puedes por lo Mm, menos decir esa?
Pues yo creo, Andrea, que es que la formación que nos dan y como en palabras de otras personas, la forma en la que nos entrenan como matemáticos y matemáticas nos permite decidir hacer cualquier cosa que queramos. O sea, de verdad, o sea, es como que uno lo entrenan para resolver problemas, porque al final eso es lo que uno está haciendo todo el tiempo mientras estudia matemáticas. Entonces, o sea, estamos capacitados, no sé si es la palabra, para hacer lo que nos toque hacer. O sea, un ejemplo, yo cuando yo no tenía nada, ni idea de contabilidad, ni de impuestos, ni de cosas legales, ni de nada, y pues yo tomo la dirección ejecutiva de una empresa y simplemente era resolver un problema, saber qué tengo, cuáles son las restricciones, qué es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que como matemáticos lo que tenemos es, o sea, la capacidad de hacer lo que nos pongan a hacer, o lo que queramos hacer, obviamente. Exacto, tú has dado ahí con algo en el punto y es que como matemáticos están capacitados para hacer casi que cualquier cosa y lo básico es resolver problemas, desarrollar modelos para resolver problemas o para mejorar ciertas situaciones en cualquier, digamos, área de la industria o incluso de la academia, ¿sí? Como tú también pues nos lo has explicado. Entonces, sí, eso es algo clave, que es bueno que tú como matemática, pues lo comuniques a esos chicos que están así como un poco perdidos, que no saben, así como tú lo estabas inicialmente, pero bueno, es bueno que tú les dejes esas luces. Bueno. Bueno, Natalie, no sé si quisieras decir algo más, No, un pues mensaje final. simplemente que yo siempre estoy al servicio, literalmente, que pueden escribirme. Mi correo electrónico es oteropaternina.n@gmail.com. Yo recibo todas las ideas y a quien puedo ayudar, ayudo. Me encanta, yo siempre digo que sí. A veces tengo problemas con el tiempo por eso, pero si alguien tiene una idea, quiere hacer, o sea, quiere que yo lo escuche, lo que sea, pueden escribirme con toda la libertad. Si hay personas aquí, estudiantes, que dudan de estudiar matemáticas y quisieran hablar conmigo para asegurarse, estoy abierta a hablar con quien quieran. O sea, siempre pueden contar conmigo, pueden escribirme cuando quieran. Ok, muy bien. Gracias, Natalie, entonces, por contarnos cómo ha sido tu experiencia en todo este tema de las matemáticas en Colombia, al servicio de las matemáticas en Colombia. Y espero que no te me pierdas y que cuando ya tengas tiempito en esa otra cosa a la que vas, que es sorpresa y pronto lo podré decir, te voy a estar invitando para Bueno, que nuevamente nos acompañes y nos cuentes ahora en esta nueva etapa de tu vida, qué es lo nuevo en esta nueva etapa. claro que Entonces, sí, acepto, ahí estaré. bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión. De verdad que Natalie para nosotros es muy querida, ha sido muy querida y bueno, muy contentos de que haya compartido con ustedes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos en esta tarde de hoy para contarles. Un gran saludo a todos y recuerden los que están acá aplicar a las becas. Mañana ya cierran las convocatorias y las que son niñas apliquen a la nueva beca Marvel Moreno. Está buenísima, así que por favor participen. Y bueno, un saludo a todos, que pasen una excelente noche. Gracias, Natalie, que estés muy bien. Gracias, Por Andrea. acá, nos Chao vemos a pronto todos. por acá. Chao, gracias. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.